Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestros encuentros acá de los webinar, hoy lunes 19 horas, un nuevo capítulo, un tema clásico que siempre queremos ver qué cosas hay nuevas, cómo lo manejamos, en qué pensamos con respecto al tema constipación, un manejo práctico en el consultorio. Y para este tema convocamos a la doctora Agustina González Baines, ella es médica clínica, geriatra, en breve ya está trabajando acá con nosotros, una excelente profesional y persona, y por eso te convocamos y te agradecemos, Agus, que estés aquí con nosotros. Por Muchas favor, gracias. hagan las preguntas que quieran. Aquí abajo va a aparecer en el Zócalo, como siempre, el mail para que se contacten con nosotros y luego recibir las preguntitas choice y así obtener el certificado. Y bueno, sin más, empezamos. Gracias, Agus, por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, voy a hablar de un tema que aparece mucho en el ámbito ambulatorio, que es la constipación. Vamos a hablar de un manejo práctico en el consultorio. Y bueno, para arrancar en realidad quería contar brevemente un caso clínico de una paciente, ¿sí? Una paciente de 85 años, femenina, que tiene como antecedentes un trastorno neurocognitivo mayor no afiliado, un trastorno bipolar, intento de suicidio en el 1996, extabaquista, EPOC, oxígeno dependiente, artrosis de rodillas bilateral. En el 2022 tuvo una internación por un TEP, está anticoagulada actualmente, hipotiroidismo, hipertensión arterial y obesidad. Una paciente dependiente en sus actividades de la vida diaria y polimedicada, ¿sí? Con levotiroxina, omeprazol, apixaban, amlodipina, lamotrigina, venlafaxina, quetiapina a altas dosis, 100 miligramos y 200 miligramos. Esto seguido, ¿sí? Por un psiquiatra, ¿sí? Por su antecedente psiquiátrico, rosuvastatina 5 y un PAF por su EPOC. Como motivo de consulta, en realidad que me vinieron a consultorio, motivo de consulta fue constipación, bien acompañada por su hija, ¿sí? En donde consultan básicamente por constipación de meses de evolución y refiere la hija más que nada que presenta 2 deposiciones en la semana con un Bristol 1-2, que después vamos a hablar un poco de qué trata esta escala y que a veces requiere de ayuda manual por esta alteración, ¿sí? De las deposiciones. Entonces, bueno, yo quería traer, sí, acá primero la definición, sí, de la constipación crónica. La definición, sí, es la defecación no satisfactoria, con cesación de evacuación incompleta, resultante de evacuaciones poco frecuentes o con dificultad de expulsión o ambas. Hablamos de una constipación crónica cuando es mayor a 3 meses de duración y es muy común en los adultos. La prevalencia global es aproximadamente del 14% y esto va aumentando con la edad, llegando a casi un 33,5%, siendo casi el doble de común, o sea, de frecuente en pacientes mujeres. Tiene un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes y esto conlleva a múltiples consultas ambulatorias y por eso es la importancia y por eso traemos este tema hoy en discusión. Es interesante la definición porque quizás no hablamos tanto, o sea, cuando viene a la consulta uno siempre dice, bueno, en la última semana, ¿cuántas veces fue? Entonces, y a veces está esta cuestión de que puede ir seguido, pero con poca cantidad, o sea, como por un lado, el componente de subjetividad está puesto, o sea, lo que para el paciente puede ser mucho o no, y que es después para nosotros. Así que es muy importante que él nos explique como en detalle cómo son las características, ¿viste? Tratar de no uno sesgarlo mucho en cuántas veces y esto y cómo es
Que él nos explique con sus palabras, por lo menos a mí, me es útil en el consultorio. Es muy importante saber qué es normal para el paciente también y por qué es que consulta también, ¿no? Pero eso un poco lo vamos a hablar un poco más adelante en la parte de diagnóstico y que es muy importante el interrogatorio. Y bueno, importante en realidad definir y separar la clasificación entre constipación primaria y la constipación secundaria. Una constipación primaria, o sea, la constipación primaria no tiene una causa orgánica o estructural identificable. En primer lugar, una dieta inapropiada o alteración en los hábitos o, por ejemplo, una supresión voluntaria de la defecación también puede llevar a la constipación. Otra de las causas puede ser la alteración en la función anorrectal o los trastornos funcionales de la defecación o constipación de tránsito normal, ¿sí? Esto ahora voy a hablar un poquito y definir un poco esto, pero también es importante separar también a los pacientes que tienen una percepción distorsionada de la realidad y que creen que, esto también que hablamos, que creen que tienen constipación, pero tienen un hábito de deposiciones normal, o sea, normal y sin dificultad expulsiva. Pero bueno, dividiendo dentro de la constipación primaria, tenemos la constipación de tránsito lento, en donde tenemos un retraso en el movimiento de las heces a través del colon, en donde en general los pacientes presentan menos de 3 deposiciones en las semanas y en general tienen una sensación de plenitud. Luego tenemos los trastornos funcionales de la defecación o la defecación disinérgica, que es la alteración de la coordinación en los músculos del suelo pélvico durante la defecación y ocurre cuando el recto también no se relaja correctamente y también los músculos del suelo pélvico no coordinan correctamente, entonces tenemos este trastorno para la defecación. Luego tenemos la constipación de tránsito normal, en donde tenemos un tránsito colónico normal, pero perciben que tienen constipación debido a la presencia de síntomas como heces duras, esfuerzo excesivo o sensación de evacuación incompleta. Entonces, resumiendo un poco, las causas generales de la constipación primaria pueden ser alteraciones de motilidad colónica, la disfunción del piso pélvico, los factores dietéticos como bajo consumo de fibras o líquido, estilo de vida sedentario o falta de actividad física y los factores psicológicos como el estrés o la ansiedad pueden llegar a generar una constipación primaria. Luego tenemos las causas secundarias, ¿sí? Que las podemos dividir entre los medicamentos, los analgésicos, siendo muy central los opiáceos, los anticolinérgicos, los antiespasmódicos, los antipsicóticos, los antiparkinsonianos, algunos de los antidepresivos, antiácidos, en general los que tienen aluminio, antihipertensivos como los bloqueantes cálcicos, la alfa-metildopa, el hierro, calcio, unos diuréticos. Es muy importante, pues es algo muy frecuente de ver, ¿sí? En los pacientes y más en los pacientes adultos mayores. Los trastornos metabólicos, diabetes, hipotiroidismo, alteraciones del medio interno con hipercalcemia o hipomagnesemia o hipocalemia, uremia elevada, porfiria. Después los trastornos anorrectales y colónicos como las hemorroides, fisura anal, diverticulitis, proctitis, neoplasias, o los trastornos neurológicos como la esclerosis múltiple, las lesiones medulares, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad vascular cerebral, otras como la amiloidosis, las miopatías, la esclerodermia o la inmovilidad prolongada también son causas secundarias, ¿sí? De la constipación. O sea, qué interesante lo investigador que tenemos que ser nosotros, o sea, para ver qué es lo que le está sucediendo. Eh, ni que hablar si el paciente fue de cuerpo también con sangre. Entonces, si ahí viene, porque tengo hemorroides, o eventualmente el hecho de tener hemorroides no le excluye que no tenga otra cosa. Entonces, ahí viene esa complejidad que tenemos que estar muy lúcidos a la hora de la evaluación. Exactamente. Y bueno, y hablando un poco de esto, el diagnóstico y el interrogatorio como central, ¿sí? En el diagnóstico de la constipación, que nos va a dividir bastante las aguas. Entonces, el interrogatorio para evaluar, ¿sí? Los síntomas específicos. Se usa mucho también un diario intestinal, lo llaman, ¿sí? De 2 semanas, en donde se le pide al paciente que anote, ¿sí? Las deposiciones, las características, los hábitos, todo esto es importante, sí, a la hora del interrogatorio, evaluar los medicamentos, como hablamos previamente,
las comorbilidades, los hábitos y la dieta, la incontinencia urinaria o antecedentes ginecológicos, asociándolos sí, a los trastornos funcionales de la defecación, y los síntomas de alarma, ¿sí? Que esto es muy importante, ¿sí? Evaluar ¿sí? Si tiene sangrado asociado, si tiene anemia, si tiene pérdida de peso, si tiene síntomas obstructivos, si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon o de enfermedad inflamatoria intestinal. Son síntomas también que son importantes de evaluar ¿sí? El interrogatorio. Luego el examen físico, hacer una buena inspección perineal, en donde es importante evaluar esto, las hemorroides externas o internas prolapsadas, las fisuras, cambios anatómicos, estenosis, dolor a la palpación, si llega a tener también alguna masa o también, y lo importante es hacer un tacto rectal para también evaluar todo esto y evaluar que no tenga una impactación fecal que estés dando este síntoma. Uno siempre pregunta por estudios previos, o sea, en nuestros medios, en general, en las ciudades grandes, quizás me atrevería a decir que la gran mayoría de los mayores de 50 tienen una videocolonoscopía. Entonces, eso también, cuando vos sabes que tiene algún estudio de este tipo, como en un lapso de no muchos años, o sea, como que te da una suerte de tranquilidad en cuanto al oncológico. Pero bueno, es importante siempre tenerlo en cuenta. Exactamente, y luego dentro también del diagnóstico tenemos los criterios de Roma, 4 para la constipación funcional, que también nos categoriza los trastornos de constipación crónica, ¿sí? En donde estos criterios nos ayudan a diagnosticar a estos pacientes, en donde para diagnosticar una constipación funcional debe presentar 2 o más de los siguientes criterios durante los últimos 3 meses, como habíamos hablado de algo crónico, y al haber iniciado los síntomas 6 meses antes del diagnóstico, en donde tienen que tener más de 2, que sean menos o igual 2 evacuaciones por semana, esfuerzo de más de 25% de las evacuaciones, con un Bristol 1 y 2, que acá, aquí al lado se puede ver ¿sí? La escala de forma de heces de Bristol, que tiene los 7 puntos. Luego la cesación de evacuación incompleta en más de 25% de las evacuaciones, sensación de obstrucción o bloqueo anorrectal en más de 25% de las evacuaciones, maniobras manuales para facilitar la evacuación en más del 25% de las evacuaciones y criterios insuficientes para el síndrome de intestino irritable asociado a la constipación, ¿sí? Es importante dividir las aguas entre una constipación funcional y síndrome de intestino irritable, que el intestino irritable está asociado fuertemente al dolor asociado a la constipación. Y también otro de los criterios es que las heces blandas raramente están presentes sin el uso de los laxantes. Y bueno, volviendo al diagnóstico, va siguiendo con el diagnóstico, los estudios complementarios. En general uno realiza un laboratorio, hemograma, hormona tiroidea, calcemia, ionograma, glucemia, ¿sí? La videocolonoscopía, como habías comentado previamente, que es importante realizar en pacientes con síntomas de alarma y en pacientes que tengan 45 años o más con constipación y que no se hayan relacionado a una videocolonoscopía previamente. Luego, como otros estudios, tenemos la radiografía de abdomen, la tomografía de abdomen, que nos ayuda también a diagnosticar causas secundarias y en el caso de que sospechemos un síntoma obstructivo, descartar que no sea algo obstructivo a partir de la radiografía o de la tomografía. Y luego tenemos los estudios más específicos, que son el tránsito colónico con radiomarcadores, el video de fecograma y la manometría anorrectal, que esto ya lo piden más los especialistas para diagnosticar ¿sí? La constipación crónica y poder definir bien cuál es la causa. Y bueno, ya entrando ¿sí? Al tratamiento de la constipación crónica, el eje troncal ¿sí? del tratamiento es lo no farmacológico, ¿sí? Dentro del tratamiento tenemos de lo no farmacológico la dieta rica en fibras, ¿sí? El aporte de 25 a 30 gramos por día, el aporte hídrico ¿sí? De 1,5 a 2 litros de agua al día, se recomienda más 2 litros de agua al día, obviamente teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente. Así puede recibir los 2 litros al día.
El ejercicio físico, sí se recomienda tanto ejercicio aeróbico y ejercicios de resistencia, más que nada porque también aumenta así la peristalsis y mejora mucho el tránsito colónico. Y luego la rutina, que el paciente tenga una buena rutina para los hábitos catárticos, ¿sí? En donde tenga un horario y un horario fijo, ¿sí? Y también la posición en la que el paciente va a defecar. No es lo mismo, obviamente, ir de cuerpo, ¿sí? Acostado o sentado en un inodoro en las condiciones correctas para ir de cuerpo. A ver, este es interesante porque en general vienen en busca de algún tipo de medicamento. Entonces, el hecho como uno tiene los hábitos de la higiene del sueño, también tenemos estos hábitos también. Es esa, a ver, desde la rutina o en qué horario uno, porque si se te fue ese horario, lo que sea, y muchas veces pasa que ya está, o sea, fue. Y si no es en tu casa, no es en otro lugar. Entonces, a ver, todas estas cosas nos tenemos que tomar unos minutos para charlarlo porque es muy importante. O sea, uno puede hablar hasta de la fibra, o que a veces compran la fibra en una casa dietética, pero si no hablaste del aporte hídrico, esa misma fibra le puede producir mayor constipación. Son todas cosas que parecen pavas, pero son importantes a la hora de encarar esta problemática con el paciente de una manera integral. Y así como decís de la higiene del sueño, también como en la higiene del sueño uno puede armar el diario, es muy similar también el manejo, es muy importante lo no farmacológico, ¿sí? Eh, y bueno, ya entrando más en el tratamiento farmacológico, tenemos los laxantes formadores de volumen, que tenemos el más utilizado, el Psyllium, en donde se utiliza una cucharada aproximadamente de 3,5 gramos de fibra del Psyllium en polvo, que se puede utilizar de 1 a 3 veces al día y es importante mezclarlo con suficiente líquido, en generalmente agua, pero se puede utilizar jugo de leche y es muy importante este dato de que una vez que uno toma el psyllium, que se coloca una cuchara en un vaso de agua, se debe consumir más agua porque si no puede tener el efecto inverso. Entonces es importante la cucharada en un vaso de agua más otro vaso y a veces hasta 2 vasos recomiendan ¿sí? Dar para que haga el efecto que queremos para la constipación. Comienza a hacer el efecto entre las 2 y 72 horas y como efectos adversos puede tener distensión abdominal, sensación de pesadez y por eso es importante a veces iniciar de dosis más bajas e ir aumentándolo gradualmente por dichos efectos. Y bueno, siguiendo con el tratamiento farmacológico, tenemos diferentes tratamientos. Tenemos los laxantes osmóticos, que tenemos el polietilenglicol, la lactulosa, el sorbitol, la glicerina, sulfato de magnesio, citrato de magnesio. Dentro de los laxantes estimulantes tenemos el bisacodilo, sena, picosulfato de sodio, los secretagogos, tenemos la linaclotida, la plecanatida, la lubiprostona. Tenemos los agonistas la prucaloprida. Después tenemos los prebióticos y los probióticos, siendo los prebióticos la inulina y los fructooligosacáridos, y los probióticos como por ejemplo los lactobacillus. Y luego tenemos los inhibidores de transportador de ácidos biliares, que también son utilizados en realidad cuando ya el resto de los tratamientos no funcionaron. Ahora voy a entrar en cada uno de ellos. Bueno, dentro de los laxantes osmóticos tenemos el polietilenglicol 3350, que es un agente osmótico, no se absorbe en el intestino. En general usamos una dosis de 17 gramos en 240 mililitros de líquido, pero se puede utilizar entre 8,5 a 34 gramos al día y su acción es entre las 24 y 48 horas, pero a veces puede ser que al inicio desde el inicio del uso puede tener la deposición a los 4 días. No debe ser utilizado en general, no se utiliza más de 2 semanas, en general se usa por 2 semanas y tiene efectos adversos poco frecuentes que son el dolor abdominal y la cefalea.
Dentro de las contraindicaciones del polietilenglicol tenemos el hilio, tenemos la retención gástrica, síndromes oclusivos, el dolor abdominal, perforación, megacolon tóxico, enfermedades inflamatorias intestinales. En esos casos está contraindicado, pero es una buena droga en donde se han hecho estudios en donde el número necesario de tratar fue dentro de todos estos fármacos el más bajo, que fue de 3, y que funcionó muy bien en la constipación crónica. Luego tenemos la lactulosa, que se utiliza entre 15 a 30 mililitros cada 12 horas, y la acción también es entre las 24 y 48 horas. Se han hecho estudios comparando la lactulosa y el polietilenglicol, en donde vieron que era más eficaz el polietilenglicol y que tenía un poco más de efectos adversos la lactulosa, en donde tenían flatulencia, dolor, distensión abdominal, pero la lactulosa es segura en niños, en embarazadas, y también se utiliza gran parte en los pacientes con hepatopatías. Luego tenemos dentro de los laxantes osmóticos, tenemos el sorbitol, 30 gramos una vez al día, la acción también entre 24 y 48 horas, y la glicerina, que es un supositorio que se usa 2 a 3 gramos en recto por 15 minutos una vez al día, y la acción es inmediata, de 15 a 60 minutos, y tiene riesgo de irritación rectal. Luego tenemos los laxantes estimulantes, que dentro de ellos, como habíamos nombrado, el bisacodilo y el picosulfato de sodio, que estos inducen las contracciones colónicas propagadas y tienen efectos secretores y antiabsorbentes, y se utilizan habitualmente como agentes de rescate. Tienen como efectos adversos dolor crónico, meteorismo, alteración hidroelectrolítica, y en menor medida puede tener erupciones cutáneas, síndrome de Steven-Johnson, reacciones parecidas al lupus, enteropatía con pérdida de proteínas, melanosis coli, que es un cambio de coloración de la mucosa. Y dentro de ellos, como dijimos, tenemos el bisacodilo, que se usa entre 5 a 15 miligramos oral una vez al día y tiene una acción más rápida, entre 6 a 10 horas. En general, los pacientes lo suelen tomar en la noche para que haga su acción por la mañana. Y se indica no tomar con medicación que altere la acidez gástrica, es decir, no se da con antiácidos ni leche, y se pide que no se mastique si el comprimido o la grajea. Luego tenemos el picosulfato de sodio, que la dosis inicial es de 10 a 20 miligramos por vía oral, y la dosis de mantenimiento es de 5 a 10 miligramos por vía oral, según sea necesario. Pero es importante, dentro de este grupo, es importante tener en cuenta que tiene reacciones alérgicas y tiene como importante el desequilibrio hidroelectrolítico, por eso en general se utilizan como agentes de rescate. Luego tenemos los agonistas de receptores de serotonina 4, ¿sí? Dentro de ellos el más utilizado, la prucaloprida, que es altamente selectiva, ¿sí? De este receptor. Este receptor se encuentra en las paredes del tracto gastrointestinal, que el agonista, ¿sí? El agonista de este receptor lo que hace es activarlo y secreta, ¿sí? Neurotransmisores, como por ejemplo la acetilcolina, y que lo que hace es estimular las contracciones musculares del tracto gastrointestinal, haciendo que promocione, ¿sí? el movimiento, la motilidad, y aumentando, ¿sí? el tránsito. También promociona también a la secreción, ¿sí? de líquido y electrolitos, y también modula el reflejo de la defecación. Entonces es muy buena droga para utilizar dentro de la constipación crónica. Y la prucaloprida, como dije, es altamente selectivo de este receptor, ¿sí? 4, que activa las señalizaciones de las neuronas aferentes y aumenta la motilidad intestinal, por lo que dije. Es una droga segura, en general dentro de este grupo tiene menor efectos de riesgo, menos efectos secundarios de cardiovasculares. Se han hecho estudios comparando, ¿sí? Pacientes con prucaloprida y con placebo, en donde vieron que no hubo diferencia en cuanto a los riesgos de IAM, de infarto, de muerte súbita y de arritmias, pero sí se ha visto que con la prucaloprida aumentó un poco el riesgo de taquicardia, de palpitaciones y de hipotensión, pero los efectos adversos más comunes son los gastrointestinales, como la diarrea, náuseas, dolor abdominal y cefalea.
La dosis se utiliza entre 1 a 2 miligramos día, se puede llegar a utilizar hasta 4 miligramos día y la acción es entre las 6 a 12 horas. En general, en pacientes añosos o en pacientes que tengan enfermedad renal crónica con menos de 30 de clearance o con hepatopatías severas, se comienza con una dosis más baja, que es de 1 miligramo día, y está contraindicado en pacientes en diálisis o pacientes que tengan una cirugía intestinal reciente o pacientes con perforación o obstrucción, para tener en cuenta así de sus contraindicaciones. Y luego tenemos los secretagogos, ¿sí? Tenemos este grupo estimula, ¿sí?, la secreción de líquidos y de electrolitos en el intestino, lo que ayuda a ablandar las heces y a mejorar el paso a nivel del tracto gastrointestinal, aumentando la hidratación y aumentando el volumen del contenido fecal. Tenemos dos grupos, tenemos los activadores de los canales de cloro, que tenemos dentro de ellos la lubiprostona, que tiene como efectos comunes, puede tener náuseas, vómitos y diarrea, y se utiliza dosis entre 8 microgramos a 24 microgramos. Estos activadores de canales de cloro lo que hacen es aumentar la secreción de cloro y de agua en la luz, y como dije antes, ayuda a ablandar las heces y ayudar su paso a través del tracto gastrointestinal. Y luego tenemos la activación de la guanilato ciclasa, que dentro de ellos tenemos la linaclotida y la plecanatida, que la linaclotida es la que más utilizamos, que se usa una dosis entre 145, que de hecho a veces se usa dosis un poco más bajas, a 290 microgramos. Los efectos adversos más frecuentes de las diarrea. Pero ¿cómo actúan estas drogas? Activan la guanilato ciclasa, aumenta, ¿sí?, los niveles intracelulares de GMP cíclico, aumentando, ¿sí?, la secreción de cloruro de bicarbonato, mejorando, ¿sí?, el paso de las heces y teniendo también un efecto analgésico, y mejora, ¿sí?, a nivel del malestar estomacal, el malestar por el estreñimiento. Por eso también es muy utilizada en el síndrome de intestino irritable. Entonces, como acá ya escribí, acelera el tránsito y facilita la defecación, aumenta la secreción intestinal de cloruro, sodio, y para mantener la electroneutralidad, seguido por la secreción de agua, mejorando, ¿sí?, el síntoma. Y bueno, volviendo un poco al caso clínico, ¿sí?, de la paciente que había comentado previamente, ¿cuáles fueron nuestros cambios, ¿sí?, para mejorar la constipación? Se indicó, ¿sí?, modificar la dieta, agregar fibra a la dieta, se indicó mejorar la hidratación, se indicó también tener una buena rutina, que tenga horarios, ¿sí?, para ir de cuerpo, y también que la paciente previamente iba de cuerpo, porque la ayudaba una de las cuidadoras a ir de cuerpo en la cama con la chata, entonces se le pidió, sí, que intente ir de cuerpo en el inodoro. Se comenzó a disminuir la dosis de la quetiapina ante la estabilidad psiquiátrica, porque como vimos, la quetiapina, los antipsicóticos, también aumentan el riesgo de la constipación. Y en un principio se inició el tratamiento con el polietilenglicol, 17 gramos día, y se dieron rescates con bisacodilo. Una vez ajustado, ¿sí?, este esquema, también se decidió suspender ya ese esquema y dejarlo con Psyllium 3 veces a la semana, y con todos los cambios no farmacológicos, con una gran mejoría del ritmo catártico. Entonces, como conclusión, ¿sí?, la constipación es una entidad compleja y con múltiples mecanismos fisiopatológicos relacionados. Entonces es muy importante, ¿sí?, hacer un buen diagnóstico, hacer una buena anamnesis, para después también poder diferenciar qué tipo de tratamiento realizamos en el consultorio. Y es importante entender que esto altera la calidad de vida de los pacientes, y por eso es muy importante acompañarlos y poder ayudarlos, ¿sí?, a que esto mejore. Bueno, muchas gracias, gracias. Siempre uno va viendo, bueno, algunos aspectos, porque siempre está acá con qué es lo que vos elegís. O sea, vos comentaste de diferentes grupos, pero la pregunta siempre está, bueno, ¿por dónde eventualmente empiezo o con qué? ¿Eh? O con qué? A ver, si la verdad, danos tu apreciación, después comentamos un poco lo que cada uno hace en lo cotidiano, pero dale, te escuchamos.
Sí, en general no hay una lista que nos diga, bueno, hay que comenzar por acá, hay que seguir por allá. En general, obviamente, uno comienza con lo no farmacológico, también teniendo en cuenta la gravedad, ¿sí?, ¿no?, del síntoma. Se comienza con lo no farmacológico. Luego, un segundo esquema sería agregar, ¿sí?, el psyllium, las fibras que comenté previamente. Y luego también se puede utilizar, uno de los que más utilizamos generalmente son los laxantes osmóticos, como por ejemplo el polietilenglicol, que como dijimos previamente es uno de los fármacos, ¿sí?, que tiene mayor eficacia, en donde el número necesario a tratar fue de 3, que fue el menor dentro del resto de los laxantes, ¿sí? Ese es el que más utilizamos. Luego también depende de si, por ejemplo, creemos que el paciente tiene una alteración en el tránsito colónico, en donde en ese caso podemos usar la prucaloprida, ¿sí? Y después depende, sí, de cada caso. Eh, Sí, a ver, esto es un poco lo que vos comentás. También, a ver, y muchas veces tenemos que estar pensando en la prevención de la constipación. Gente que quizás ya es más sedentaria, toma poco líquido y quizás por una cuestión de dolor tiene que tomar eh, opioides. Entonces, siempre el tema de la constipación lo tenemos muy ahí arriba de la mesa y más con el tema medicación. O sea, vos comentaste el tema de la quetiapina, y la quetiapina también tiene un efecto en el paciente anticolinérgico y ayudando también a la cuestión de la constipación. Entonces, siempre uno tiene que ver, a ver, qué está tomando, qué le pusieron últimamente, fue siempre constipado, recién se está constipando ahora y antes no, cuáles eran los hábitos y después ahí empezar con el esquema de la medicación. Siempre intentando resolviendo la situación de base que eventualmente estaba en juego. Así que bueno, como verás, es un tema súper interesante, es un tema frecuente que nosotros tenemos que cada vez más repasar para así poder ayudar a nuestros pacientes. Así que bueno, te agradecemos un montón, Agus. Hagan los comentarios que quieran. Aquí en el Zócalo de nuevo va a aparecer el mail donde ustedes pueden mandar un comentario, recibir luego las preguntitas Choice y así obtener el certificado. Así que muchísimas gracias, un abrazo enorme y bueno, desde ya seguimos en contacto. Chao, chao, que estén bien. Chao.